Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Sara Sapien y estás escuchando Más que Vencedoras. Aquí hay fuego, aquí hay gloria, gloria del cielo y vida en abundancia. Aquí hay fuego. Hola, querida Más que Vencedora, qué gusto que estás conectada en este episodio. Te mandamos un saludo, un abrazo donde quiera que nos escuches y estoy muy contenta porque estoy con mi amiga y hermana en Cristo, Lucy. Bienvenida, Lucy, a este episodio más de Más que Vencedoras. Muchas gracias y es una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes y compartiendo con usted este espacio. Sí, es un gusto. Y bueno, hoy queremos hablar de un tema muy interesante que es manejando la ira. Manejando la ira. Fíjate que en medio de los procesos que pasamos de prueba de dolor, estoy hablando específicamente en procesos de duelo. Cuando pasamos por procesos de duelo, por situación de duelo, por casos de duelo, la primera emoción que viene a nuestra vida no es tristeza, no es temor, no es alegría, es ira. Enojo. Y tengo aquí a Lucy porque Lucy va a estar compartiendo con nosotros y abriendo su corazón sobre un tema de duelo que bueno, los que te conocemos sabemos, pero hay más que vencedoras que necesitan escuchar esto. Y Lucy es una joven, soltera, que atravesó el proceso de duelo con tu mamá, ¿cierto, Lucy? ¿Nos quieres contar un poquito de esto? ¿Cómo fue? Ok, bueno, mi nombre es Lucy, ya lo conocen, ¿verdad? Sí, un proceso duro y como dice la pastora, no lo aceptamos con alegría ni nada, al contrario, con enojo. Y el proceso que pasé fue difícil, pues yo al despertar ella ya no despertó. ¿Estabas tú dormida con ella? Ajá, dormíamos juntas, pues estábamos las dos solas, dormíamos juntas y y yo despierto y ella no despierta, entonces para mí fue una impresión fuerte el quererla, pues hacer los primeros auxilios y todo lo que se hace en esos casos, pero ya no pude hacer nada. Y fue una vez que probé a Dios. Ajá. Y le dije que tenía apenas pocas horas de haber muerto, que él podía hacerlo. Y le dije, Lázaro, fueron 3 días. Podía levantarla. Podía levantarla porque era poquito tiempo, no había mucho tiempo de haber pasado que había fallecido. Los doctores dijeron, lleva 6 horas apenas que había fallecido. Entonces yo me encerré en el baño y le dije al Señor, tú eres Dios. Le digo, si a Lázaro fueron 3 días, mi mamá nada más lleva pocas horas. En cuanto salga del baño, pues que mi mamá esté respirando. Y no fue así. Salí del baño y mi mamá pues no regresó. Y fue, al momento no fue enojo, fue impresión, pero pasando los días ya fue un enojo que me llevó a una depresión de casi 1 año. Ajá. Cuando pues no tenemos la aceptación o no aceptamos lo que pasa, lo que Dios decide. Entonces para mí fue, yo lo ocultaba en decir que todo estaba bien, se me hizo rutina mi vida y ocultaba que todo bien, pero en realidad estaba enojada con Dios porque pues yo pasaba el tiempo con mi mamá solas, estábamos solas y yo sí le dije al Señor, ¿por qué te la llevaste si sabías que era mi compañera? Tu mamá era tu amiga, por eso lo sentías. Sí, más. sí, y pues estábamos ahí en la casa, vivíamos juntas y prácticamente 20 y tantos años yo todavía dormía con mi mamá. Ajá. Entonces fue algo muy fuerte para mí y y el de repente ya verme sola. Aunque mi familia no me dejó ni un tiempo, ni aún ahorita me he dejado sola. Claro. Yo me sentía sola. Por cierto, saludos a la familia de Lucy, a todas las tías y todos. Sí, a todos. A todos los que están allá. Ellos son de las faldas del volcán. Saludos a todas las mujeres más que vencedoras de Loma Alta que nos escuchan. Y viendo esto, hablando de la ira, hablando del proceso del dolor, creo que aunque seamos cristianos, el hecho de que a veces no estamos preparados, entendidos
de que tarde o temprano todos nos tenemos que ir, es un impacto doloroso. Y muchas veces es porque, no estamos conscientes que la persona se va a estar con el Señor, que va a descansar. Quiero decirles a los que están escuchando esto que tu mamá tenía EPOC. Yo sabía eso. Tenía un problema con sus pulmones. Sí, así es. Ajá. Y ya ustedes sabían que había un riesgo, sabían que la situación no era fácil, pero te encuentras con esta impresión. Pasas el proceso, un proceso de soledad también, ¿no? Porque si imagínate tú dormías con ella, ahora el cambio de estar sola, de preguntarte, yo quiero pensar que tuviste tiempos de preguntar ¿por qué Dios? ¿O qué preguntas llegaban a tu cabeza? Sí, fue esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi mamá si sabía que era con la que estaba? ¿Por qué ella? Ajá. Esa fue la pregunta. Y sí le dije, ¿por qué ella? Si sabes que, pues, para todo andábamos juntas y de repente ya nada. Y aún, todavía a esa edad de 20 y tantos años, no recuerdo cuántos, todavía dormía yo hasta que ella apagara la luz o apagara la tele, pero ella se esperaba hasta que yo durmiera para ya poder hacer eso, apagar la tele o apagar la luz. Entonces fue un tiempo de quitar el miedo también, de vencer el miedo, de saber que ya no estaba con nadie, pues. Y aún, aunque mis primas, mis tías, se fueron conmigo, aún yo sentía que, pues, me hacía falta. Claro, la ausencia. La ausencia de ella. Entonces fue el por qué. Y sí le decía, ¿por qué Dios? Y todavía le decía, y no lo hiciste en unas horas. Ok. Ajá. Y me sentía culpable también porque tengo el sueño muy pesado, soy muy dormilona, entonces yo me sentía culpable porque no escuché si ella necesitaba ayuda, si ella le dolía algo para ayudarla. Para ayudarla. Entonces me sentía así como que, ¿por qué me diste un sueño tan pesado, Señor, si sabías que mi mamá iba a necesitar ayuda? Claro, hay mucha gente que pasa por el proceso de duelo como tú, pero muchos se quedan atrapados en una reclamación, en esto que tú comentas continua, en un enojo continuo hacia algo, hacia alguien, a veces hacia ellos mismos. En este caso, tú estabas molesta contigo mismo. Y bueno, esto nos impide, cuando la persona en el proceso de duelo está enojada, le impide pues despedirse adecuadamente, le impide avanzar, le impide también ver a Dios en el asunto, porque queremos ver a Dios en el asunto a favor de nosotros, no a favor del plan que Él tiene. Uh-huh. Ajá. ¿Cómo pudiste ir avanzando en este proceso? ¿Cuánto tiempo tardó para despertar? Tardó un año no en despertar, en aceptar la voluntad del Señor, okay. Porque eso es aceptar la voluntad del Señor. Y yo creo que cuando no la aceptamos es cuando no estamos de acuerdo en los planes de Él. El plan pues era mío, el plan era el mío de que mi mamá estuviera, pero el plan de Dios ya no estuviera mi mamá conmigo y que aprendiera. Y nada más fue en esa situación donde aprendí a pedirle al Señor, aprendí a entender cuando oramos, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Ajá. Y fue algo difícil, y es difícil aceptar la voluntad de Dios cuando estamos alejados de Él. Okay. Yo estaba alejada de Él, pues estaba en tiempo de rebeldía y no la aceptaba bien, y fue el golpe, bueno, yo sentí como un golpe de que así, fue un mes antes que acepté a Cristo en verdad cambiar mi vida, fue un mes antes, y lo recuerdo bien que ahí le dije, estoy decidida a cambiar mi vida por ti. Y fue la decisión que tomé, pero no sabía la prueba que venía tan grande con esa decisión. Entonces, esa fue la prueba de, sí te voy a seguir. Y entonces, así como me recordó cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿me amas, Pedro? Entonces, así cuando se vino la de, ¿me amas, Lucy? Bueno, te quito a tu mamá. ¿Aún me amas? Uy. Fue un proceso duro. Y luego viene lo de Patty. ¿Una prima? Ajá. Una prima, igual fue otro proceso donde dice, Jesús, ¿me amas?
Como de Lucy, ¿me amas? Te quito a Pati. Ajá. Y aquí ya vamos a llorar porque ambas conocemos esto, pero el Señor ha sido bueno, Lucy. Uh-huh. Y con Pati, pues yo le pedí al Señor, haz tu voluntad, y ahí es donde entendí, es tu voluntad, no la nuestra. Pero enséñanos a aceptarla. Sí, como Jesús. Aceptarla. Jesús estaba en Getsemaní, va, busca a Dios, al mismo Padre, y le dice, Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa. ¿Y cuántos no mujeres nos están escuchando que están pasando por proceso de duelo? Tal vez mamá se fue, papá se fue, hermanas se fueron, esposo, hijos, amigas, amigos. Y tal vez están pasando por el mismo proceso que tú, que dicen, sí, qué bueno, Dios está en control, pero en el corazón no lo estoy aceptando. Ajá, está la molestia, está el enojo. O cuántas veces nosotros hemos oído, yo creo, estoy convencida de la sanidad. Yo siempre hablo a favor de que Dios sana, pero yo siempre digo que Dios sana de dos maneras. Dios sana dejándote aquí, o te sana también llevándote. Porque es parte de la sanidad y el descanso. Pero no nos gusta esa sanidad. Nos gusta la sanidad aquí, que Dios lo puede hacer, que yo te he dicho muchas veces en Más que Vencedora, escribe, nos vamos a orar. Yo creo en la sanidad, pero también creo en los procesos donde Dios tiene que enseñarnos a depender de Él, a decir, está bien, Señor, tú estás en control. Hay un pasaje que yo encontré en Salmo 37, 8, que tiene que ver con esto que tú estás diciendo, Lucy, que dice, deja la ira y desecha el enojo. Estoy en Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y es que a veces estamos diciendo, pues sí, resignación, pero seguimos molestos. Fíjate, cómo aparentemente te veíamos que estaba bien, pero en el corazón 1 año aguantar una molestia en la cabeza y esto que da vueltas y da vueltas en la cabeza y que no se lo dices a nadie, pero solo tú lo tienes en la cabeza, y a veces no nos deja ni el enemigo ni nosotros decírselo a alguien, porque cuando se lo decimos a alguien, la otra persona tiene otra perspectiva y te dice, oye, no es como lo estás pensando. ¿Por qué no lo decías, Lucy? Porque estaba molesta. Estaba molesta, me preguntaban qué tenía y yo nada, pero si mencionaban a mi mamá, me enojaba. Ok. Me enojaba con que dijeran, porque le decían Chivis, se llamaba Silvia, y con que dijeran, ay, es que esto guisaba bien rico la Chivis, a mí me encendía y me enojaba y me salía, porque todavía no lo aceptaba, que ella no estaba conmigo. Ok. Entonces era el no quererlo aceptar y seguía con el enojo y lo traía guardado. Y entonces mis tías optaban por, no, cállense. Mejor no lo decimos. Sí. Ok. ¿Cómo es que tú haces las paces con Dios? Cuando pues tuve una plática con usted y que me dijo que tenía que soltar todo lo que traía adentro. Entonces fue cuando usted me llevó a recordarlo todo, cómo pasó y soltarlo y soltar que me sentía culpable, soltar el enojo que tenía, porque sí le decía, ¿por qué ella? ¿Por qué ella? Y enojada le decía, ¿por qué ella? Entonces, cuando decía... Podías llevarte otras, ¿no? Sí, y Okay. sí, pues, porque sí, yo sí, decía, pues, ¿por qué, no? Ella no estaba tan enferma. Ajá. Aunque ya sabíamos, bueno, a mis hermanos ya les habían dicho que en cualquier momento podía darle un paro, un infarto y eso. Pero, pues, sucedió así y fue así, para mí fue impresionante, pues, no saber qué hacer. Cuando aviso a mi familia, pues se quedan viendo y así como tengo una tía y que me dijo, no sé cómo guardarte en mi corazón para que no estés pasando esto. Entonces fue algo, y yo así lo entendía de, sí, pero ya está hecho, y aún enojada yo decía, Claro.
Y no quería ni que me preguntaran cómo estás, Sí. ni nada. No quería ni que llegaran a la hora del velorio y eso, que ¿cómo estás? No quería ni que llegara nadie. Sí. Entonces estaba enojada. Cuando ya decidí aceptarlo, yo creo que fue el tiempo de Dios y el aprender a decirle, pues, si tú lo decidiste así, pues entonces hazte cargo de mí. Ajá. ¿Dios ha sido fiel contigo, Lucy? Sí. ¿Dios ha llenado el espacio de tu mamá? Sí. Ok. Hoy puedes hablar de ella sin enojo y sin dolor. No, ya no. Ok. Bueno, un poquito, pero ya mucho mejor y sé que las pruebas las pone el Señor para poder ayudar a más personas. Ok. Hoy ¿qué podemos decirles a las más que vencedoras que están en este proceso y que están enojadas? Les podemos decir que busquen a Dios y lo suelten todo en Él y acepten la voluntad del Señor. Si es difícil, no es fácil aceptarla porque cuando oramos decimos, haz Señor tu voluntad en nuestra vida, pero realmente no lo estamos diciendo con el corazón, porque lo estamos diciendo en nuestra carne, porque queremos que se haga la voluntad de nuestros sentimientos, de sí sana al familiar o a la persona que tengas enferma, pero lo quieres que sea por tu voluntad, la tuya, no la del Señor, pero el Señor tiene otros planes. Entonces, cuando uno decide aceptar la voluntad de Dios, yo creo que es menos el dolor. Ok. Yo quiero agregar también a eso, mujer que estás pasando por dolor, porque es un dolor manifestándose con enojo. Tienes que rechazarlo, tienes que perdonarte por si hay una culpa ahí escondida. Tú no tienes la última palabra, y esto habla de aceptar la soberanía de parte de Dios. Al final, yo entiendo que en el proceso de duelo, de pérdida, nosotros no podemos controlar el tiempo de vida de las personas, que creo que podemos aprovechar lo que Dios nos da, que disfrutar el tiempo con las personas que Dios nos presta, porque aún no es nuestra la vida, y soltar también cuando tengamos que soltar, porque al final Dios tiene destinado el tiempo, y que es solamente, yo lo veo así, esto es como solo un viaje, porque eternamente la persona, si ha creído en Cristo, estará con el Señor, y que nos veremos, que disfrutaremos. Hoy en la mañana me preguntaba mi hijo, mamá, no fue tan en la mañana, hace rato, me preguntaba y me decía, mamá, ¿no te abruma la idea de saber que seremos eternos? Y yo me quedé así, no, mi amor, no me abruma, porque si voy a estar con el Señor, el tiempo va a ser precioso, y saber que estaré eternamente con Él, esto nos llena de gozo y nos llena de alegría. ¿Qué queremos decirles a las que están molestas con Dios? Porque hay gente molesta. Tal vez hay madres enojadas porque Dios se llevó a sus hijos. Y es que dicen, es que debí haberme muerto yo primero, ¿no? ¿Cuántas madres dicen, es que mejor me hubiera ido yo antes que mis hijos? Y yo quiero decirte, deja el enojo. Dios puede sanar esa herida como te sanó a ti, Lucy, como te restauró. Ahora yo entiendo y veo que hay en ti gozo, hay paz, y que el Señor ha llenado ese vacío que ocupaba, ¿no? O ese lugar que ocupaba tu mamá, que ahora se cumple lo que dice la palabra, que yo soy el padre de huérfanos, ¿no? Y la compañía de viudas. En el caso tuyo, pues el Señor ha llenado esa parte como lo necesitas de una madre. Entonces, ¿qué podemos decir aparte de todo ya lo que hemos dicho? ¿Qué más les podemos decir a las más que vencedoras? No, pues que sean más que vencedoras y que venzan el enojo que tienen. Si han perdido a un familiar, o si tienen problemas, situaciones que piensan que no se pueden arreglar, pues con Dios sí se puede. Pero sí tiene que ser la decisión de uno de salir de ese enojo. Porque del enojo lleva a una depresión,
y donde uno se encierra y todo se le hace rutina. De todo está bien, estoy bien, pero en realidad no, necesitamos a Cristo para ser más que vencedoras. Gracias. Y a veces decimos que sí somos cristianos y lo sabemos maquillar muy bien, el Exacto. enojo o la depresión. Yo creo que si estás pasando por esto, por depresión, puedes buscar ayuda. Yo creo que Dios puede librarte. Busca un consejero o escríbenos, vamos a orar por ti. Pero sí se necesita, porque Dios puede restaurarnos. Siempre después de un duelo viene enojo, viene tristeza, viene culpa, y entonces son parte de las facetas que se tienen que brincar, sanar, y que Dios nos restaure. Qué hermoso que su palabra dice que Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestras debilidades. Él nos sanó. Y Él está listo para sanarte hoy, mujer, si tú estás pasando por un proceso. A lo mejor hay mujeres que tienen tiempo con este duelo y que no lo han podido superar. Hoy le hablamos a esa mujer que tiene un proceso de duelo, de pérdida, que Dios puede restaurarte, que Dios puede sanarte, que Dios puede ser tu compañía, que Dios puede sostenerte y que Él te ama. Que Él te ama. Si la persona que perdiste era tanto para ti, Dios quiere ocupar ese lugar, porque a Él le interesa ocupar ese lugar en la vida de cada una de ustedes. Queremos orar por ti, queremos declararte que Dios hoy te restaura y te saca de la depresión, del enojo, y suéltalo. Mira, di conmigo: Señor Jesús, yo, di tu nombre, renuncio a todo enojo, a toda culpa que he sentido por la pérdida de, y di el nombre, o por lo que estoy pasando. Suelto esta frustración. Me perdono también la circunstancia y perdono el momento que se dio la pérdida, y confío en ti, Señor. Gracias porque hoy me liberas, hoy me sanas y hoy cambias mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro por las mujeres que han renunciado. Oro pidiéndote en el nombre de Cristo que tú hagas un cambio completamente. Que tu presencia, Señor, las envuelva. Y hoy atamos todo enojo fuera, toda frustración fuera, toda culpa fuera, depresión atada y echada fuera. En el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que las mujeres que están escuchando esto florecerán. Padre, toda enfermedad que vino a ellas a través del duelo en su estómago, hoy declaramos sanidad en los estómagos, Señor. Padre, tócales, colitis, gastritis, todo problema de colon. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en el estómago y declaramos, Señor, que la depresión que está anidada ahí es atada y echada fuera, y que tú haces los cambios poderosos en sus vidas, y que ellas van a escribir y van a decir: nosotras somos más que vencedoras sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre la ira, sobre la depresión. Padre, bendícelas, Padre, ayúdalas, fortalécelas, y hoy declaramos vida sobre ellas, aún sobre las circunstancias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lucy, Amén. qué gusto que estuviste con nosotros. Gracias. No, gracias por invitarme, y es una gran bendición. Sí, y queremos decirte que seguimos con la programación aquí en la 1440. Recuerda, no te desconectes, sigue con nuestro programa que está a continuación, Complacencias, y te mando un abrazo y un beso. Recuerda que nosotras somos mujeres más que vencedoras.